Bueno, vamos al último bloque, se nos ha estirado un poquito el programa. Así es. Pero el tema sigue siendo interesante. Hoy prácticamente hubo 2 ataques al periodismo, ¿no? Uno físico, que fue que sufrió Marcelo Longobardi, y otro simbólico, digamos, que sufrió Clarín, ¿no? Así que no sé qué pueden decir ustedes al respecto. Acá tienen la mesa. Y ya que estamos en la mesa, hubo otro ataque anterior al de Marcelo Longobardi, del cual además Silvana Giudice y FOPEA, yo soy miembro de FOPEA, se pronunciaron, que es unos afiches muy agresivos que pusieron contra Nacho Fidanza, contra Ignacio Fidanza y la política online. Sí, cuéntenos un poco. Hace 15 días más o menos, 20 días. ¿Cómo fue esto, Ignacio? Hicieron unos afiches difamatorios, pero más que nada intimidantes, porque ponían una foto mía grande, con el nombre grande, los pegaron en la Plaza de Mayo, en el microcentro, y en nuestra oficina, que está lejos de Plaza de Mayo, como diciendo, sabemos dónde trabajan, justo en la cuadra y enfrente de la oficina. Y bueno, luego haciendo un trabajo periodístico, ¿no? Esto lo tengo denunciado en la justicia. Las informaciones que tenemos es que evidentemente fue un ataque, o sea, no es una sorpresa, fue aparentemente decidido, instrumentado por la Cámpora, con 2 objetivos bastante estúpidos, los 2. El primero, que yo me sienta observado, ¿no? Como para condicionar. Y el segundo, envalentonarse internamente. Como decir, hay medios que nos critican, bueno, la pagan. Es eso. Sí, no es nuevo, ¿no? No. La metodología. Desde antes de la ley de medios, nosotros varias veces tuvimos que incluso convocar, cuando presidía la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, a los periodistas afectados porque este tipo de escrache, ya sea por afiches o ese juicio en Plaza de Mayo. Bueno, sí, Mariano fue protagonista de ese episodio. Yo soy uno de los culpables. Así es. Cada vez hay más agresiones a los periodistas. Nosotros los medimos desde la Fundación LED y el año pasado, durante todo el año, fueron más de 400 casos de restricción a la libertad de expresión, ya sea por ataques directos o por episodios de censura. Lo que está pasando ahora, en este momento, que también nos llama mucho la atención, es el incremento de los episodios que tienen a periodistas protagonistas de hechos de inseguridad. Y la verdad que no lo podemos asignar, claro, lo de Longobardi, también Lorena Maciel, bueno, en su momento fue Leuco. Desde julio a septiembre contabilizamos 21 episodios de inseguridad cuyos protagonistas son sus víctimas son periodistas. Es un detalle, no podemos asignarlo esto a restricciones a la libertad de expresión o que hayan sido atacados por su condición de periodista. Seguramente es un indicador, como en el resto de la sociedad, que los hechos de inseguridad se acrecientan cada día. Pero nos parece importante llamar la atención, ya son 21 periodistas en 3 meses. Lo que sí queda claro es que los intermediarios que no se avienen a los deseos del gobierno molestan. Y si queda alguna duda, esta semana tuvimos, como decíamos al principio, la gran noticia de que ahora sí vamos a poder ver TV rusa para saber en serio qué pasa en Rusia y no lo que cuentan los medios europeos, seguramente falaces. Por ejemplo, que Putin es ultrademocrático, que no apalea marchas de manifestantes gays, que no han muerto periodistas y tienen decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos. A ver cómo lo decía la presidenta. Estamos muy contentos, presidente, porque el incorporar a la señal rusa amplifica y da una valorización nueva a la comunicación entre los pueblos. Y lo hacemos a través de canales propios, sin la intermediación de grandes cadenas internacionales que normalmente transmiten las noticias, entre comillas, de acuerdo a sus intereses. Estamos logrando comunicarnos entre ambos pueblos sin intermediarios
общаться между нашими народами без всяких посредников. Y para transmitir los valores propios. No podemos menos que compartir los profundos conceptos que usted vertiera sobre la necesidad de tener acceso directo a la formación y a la información, a la identidad, a las noticias que se producen en el mundo, en nuestras sociedades, sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente. Bueno, en verdad, yo creo que la presidenta acá lo que dijo, sean auténticos, apóyennos. No, Este es el mensaje. no, quedó claro, ¿no? Quedó claro, No, ¿no? quedó claro el ruso, digo. No, el ruso. Usted entendió clarísimo. Yo entendí más el ruso que el castellano, en este caso. Está claro que Rusia está en el ranking de países con menos libertad de expresión. El ranking de Reporteros Sin Fronteras los tiene ubicado en el 148. Es un país con serios problemas de censura, la prensa está perseguida e incluso hay intervención directa sobre Internet. Ese es el modelo que nos propone la presidenta, ¿no? Junto con Venezuela. Parece que para aliarnos con países que tienen problemas con libertad de expresión, ese sería el modelo que nos proponen. La verdad que si no fuera tan serio, por los antecedentes, sería de un humor desopilante. Yo simplemente pienso qué haría Tato Bores con este material, por ejemplo, si viviera Tato, porque esto es verdaderamente desopilante. Sí, se destornillaría de la risa, porque realmente carece de toda seriedad. Es lastimoso, además, que en democracia una presidenta que llegó por los votos del pueblo... ¿Se sentirá ella más cómoda con Putin que con Quisiera nuestra creer democracia? que no, porque realmente si esto es así, bueno, no sería una presidenta de la democracia. Evidentemente ella está desafiando al Grupo Clarín, es su obsesión, piensa que es su modo de defender al gobierno, me parece lastimoso. Y lo otro que me parece habría que lastimoso... decirle a la gente de Clarín, mandarle ese mensaje directo, cuando Cristina no esté, Clarín va a estar. Bueno, eso es lo que a ella le molesta, claro, Mariano. es inevitable. Eso es lo que a ella le molesta. Pero además le quiero decir que Clarín va a seguir estando, me parece, además con el respaldo de la sociedad y de la gente, porque Clarín no es Clarín, digamos, no es el grupo Clarín, no es Héctor Mañeto, no es no sé, la viuda de Noble, sino es la gente que consume esos medios, que de algún modo es tan exitoso porque realmente representa una parte de la sociedad. Si no, no serían, los están persiguiendo. Y me hago cargo de lo que digo porque sé que a veces es políticamente incorrecto decir ciertas cosas. Los están persiguiendo por realmente defender o representar un sector muy amplio de la sociedad, y por eso los están persiguiendo porque son exitosos en eso. Y le quiero decir, doctor Grondona, que esto ya pasó en la Argentina hace muchos años. Yo escribí un libro que es justamente la biografía del secretario de Medios de Juan Domingo Perón, de Raúl Apol, un libro que se llama... Gran libro. Te agradezco, que se llama El inventor del peronismo. Y Perón también persiguió al diario La Prensa y logró cerrarlo por exitoso, porque realmente era un diario que era el número 1 de América Latina. Era un diario de una calidad periodística absolutamente descomunal. Era una empresa financieramente independiente del Estado. Era una empresa que, por supuesto, su director, sus fundadores y la enorme mayoría de la gente que trabajaba ahí tenía una visión de las cosas. No era, digamos, ni proeje ni neutral, era, digamos, proaliada, que era en ese momento el gran debate de ese momento. Alguno podría decir con una visión más nacionalista que era o a favor de los trabajadores, que era oligárquica, pero bueno, era una empresa argentina, era una empresa que tenía derecho a expresar su opinión y además lo hacía con mucho éxito, por eso era el primer diario no solo de la Argentina, sino de América Latina. Quiero terminar con esto sobre el tema de la prensa y el daño que se le puede hacer a una empresa exitosa en la Argentina.
La prensa era un diario tan importante que las agencias internacionales como UPI y Associated Press le preguntaban a la prensa qué contenidos querían tener, de qué países, y se instalaban, qué sé yo, en Japón, en la India, porque la prensa iba a consumir ese contenido. O sea, realmente era un diario enorme al que el Estado lo destrozó. Sí, porque realmente ellos, digamos que con Clarín, no tienen éxito, pero tuvieron éxito con la prensa. Así es. Sin embargo, sí. Silvia, tu libro, que es excelente, cuando lo comparamos con la realidad, creo que nada de lo hecho hace 50 años en la Argentina se compara con lo que sucede ahora, porque este gobierno, además de la práctica restrictiva, además de que sueña con un mundo sin periodistas, ha destinado una cantidad de recursos públicos de todos los argentinos para condicionar la matriz de comunicación social y para imponer un relato que no se gastó nunca en ningún gobierno, ni en democracia ni en dictadura, en Latinoamérica por lo menos. Hemos contabilizado más de 10.000 millones de pesos entre publicidad oficial, fútbol para todos, la televisión digital, los medios públicos, la producción de contenidos. 10.000 millones de pesos por año, 27 millones por día para imponer un relato. Y la estrategia final, esta que muestran tan estúpidamente el otro día cuando Sabatella hace una conferencia de prensa antes de notificar al directorio. Le han impedido, todavía los directores de la minoría no han visto ese expediente, hacen esta conferencia de prensa para ir por lo que le falta, para desguazar a Clarín, la verdad que en una exhibición de impunidad y de estupidez, porque finalmente lo que están reconociendo con todo esto es la impotencia para lograr su objetivo. Así es. Déjenme que le pregunte a Ignacio Fidanza. En este momento, ¿no? En 2008, cuando comenzó la batalla contra Clarín, los prolegómenos de la batalla, en este momento, ¿es signo de fortaleza o de debilidad final? No, es signo de debilidad final y de incomprensión final. O sea, de Néstor Kirchner, gobernador, hasta hoy el modelo de él, de su mujer y de su hijo es de un profundo desconocimiento de los medios. Y han construido un fracaso tras otro. Yo creo que es probablemente la peor política de comunicación de la democracia. Le hago la pregunta final sobre este tema. ¿Lo incluimos al hijo también? Sí, por supuesto. El hijo tiene, yo diría que es tal vez de los tres el que mayor aversión le tiene a los medios. No ha tenido prácticamente ninguna experiencia laboral ni política, como puede ser legislativa, de gestión de interacción con los medios, tiene fobia, y esto lo traslada a su organización, que es la Cámpora, donde algunos pocos, ¿no?, que todavía tienen alguna capacidad de pensamiento autónomo, se dan cuenta que están sepultando su futuro político con este enfrentamiento tan visceral con la prensa, porque hoy la política se dirime en los medios de comunicación y en las redes sociales, y ellos están absolutamente enfrentados y sin puentes con esto. Lo saben, y igual lo hacen, y entonces sí, acá es donde se termina el análisis. Van a batallas que de antemano saben que van a perder. Así es. Entonces eso es una estupidez, ¿no es cierto? ¿No? Exacto. Es como jugar un partido que uno sabe que va a perder. Claro, pero enlazando con el bloque donde estábamos planteando lo que no hace la oposición, me da la sensación que lo que logran, aún en la debilidad, es que sigamos a la defensiva, que la ciudadanía siga a la defensiva, que los periodistas sigamos a la defensiva. Porque esto que hacemos hoy no es una demostración de poder, ni como lo va a utilizar o ya lo utiliza el jefe de gabinete, un ejemplo de la libertad de expresión, de que yo pueda criticar usted o todos los que estamos aquí al gobierno como querramos. Lo estamos haciendo en defensa propia, lo estamos haciendo por aquello que hoy van por Clarín. Si no actuamos hoy, mañana vienen por usted, por mí, por todos. Pero esa es la lectura que no hacen, Pablo, porque una cosa era hace 5 años, donde la gente, bastante indiferente, porque era un tema que parecía un conflicto entre un grupo de medios y el gobierno, lo dejaba pasar. Después vino el 7D, y ahí ya la sociedad se dio cuenta que el tema era por la imposición del relato. Pero ahora, cuando los problemas que realmente preocupan a los argentinos son la inseguridad, la inflación, la falta de empleo, que vengan otra vez con esta lucha épica de significar en Clarín los males del mundo, me parece que ya no tiene resultado. Hoy
domingo, mañana lunes, estamos sin diarios. Y los argentinos ya no toman esto como un conflicto particular contra un medio, sino realmente con un problema sobre sus derechos. La gente sabe que tiene que poder elegir por el medio que se informa y tiene derecho a recibir el diario todos los días. Esto me parece que es un modelo agotado. No hace una buena lectura el gobierno cuando en este momento intenta poner en la agenda pública a Clarín al mismo nivel que a los buitres, y lo que la gente hace es cada día tomar más conciencia que no es un problema ajeno, que es un problema de cada uno de nosotros y que hay que movilizarse para impedir que avasallen con todo. Bueno, les agradezco mucho. Sí. Tenía que agregar... Simplemente le iba a hacer una última pregunta a Mariano, que también rondó en este programa. Frente a este panorama, ¿cómo ven a la oposición? Bueno, me parece que es injusto pedirle más a la oposición de lo que hace. El modelo de este gobierno es que anular a la oposición. Entonces, como no hay reconocimiento del otro, como el otro es simplemente un enemigo y todo lo que se hace es quitarle cualquier tipo de capacidad de reacción, esto mismo que vos decís, lo que nos están haciendo a los periodistas es estar en la defensiva todo el tiempo y por lo tanto no poder cumplir nuestro rol como periodistas, que es investigar, escribir, pensar, debatir, y a la oposición la dejan en el mismo lugar. Entonces me parece que hay que ser un poco más comprensivo. Bueno, con lo que pasa es que lo que se plantea acá es, si un protagonista se empeña en perder batallas y las sigue perdiendo, ¿qué podemos hacer? Que claro, hay que dejarlo que siga perdiendo, que continúe el problema, en sus derrotas. Claro, el problema es que en cada batalla, y aunque sea derrotado, hay daño colateral. Y los daños colaterales somos nosotros. Sí, pero yo lo que no comparto, Pablo, es que se le pida a la oposición las mismas prácticas que al kirchnerismo. Si significa que para detener una política autoritaria hay que aplicar la misma metodología, yo no estoy de acuerdo. No, porque muchas veces dice la oposición no hace nada. La oposición es minoría, juega dentro de la lógica de la democracia. Lo que se debatió acá, Silvana, yo te pongo, lo que se debatió acá no es que la oposición no haga nada ni con un desprecio general, no al menos aquí en este programa. Lo que dijimos es que tal vez, y es una pregunta, casi una expresión de deseos, que la oposición o que la dirigencia política no kirchnerista haga algo que nunca se ha hecho en democracia, que son algunos acuerdos básicos esenciales previos a las elecciones, que eso me parece muchísimo más democrático, muchísimo más plural y muchísimo más evolucionado que cualquier otra medida que pueda tomar aisladamente la oposición. Y eso es lo que todavía falta. Y falta porque nadie se explica bien por qué falta. Si falta por astucia de la oposición, por consenso o por decisión pragmática o jerarquización de problemas. Es una cuestión de edad. La Argentina como sociedad tiene 14 años. Es una teenager. Hay que tener paciencia los teenagers. Esto va a llegar, no se impacienten. Estamos en la etapa de la adolescencia. Le admiro la paciencia. Hay que tener paciencia. Yo creo que la única salida que tiene la Argentina, coincido, es tener paciencia. Claro, exactamente. Tener paciencia y que este gobierno llegue del modo en que llegue, y a pesar de que los costos vamos a pagar como sociedad y como individuos muchos costos, que llega hasta el 10 de diciembre del 2015 como corresponde. No, eso sí, sin duda. Bueno, nadie lo pone en duda. Pero en el mientras tanto, Silvia, insisto, sufrimos, en el mientras paciencia, tolerancia. Y cuando se acaba, más paciencia. Más paciencia. Finalmente, lo último, Ignacio. No, coincido con lo que ha dicho aquí el doctor. Me parece que es... Y además hay, lógicamente, un proceso electoral lanzado y especulación de cada candidato. Así que ese pacto que estás esperando, no creo que lo vayamos a ver. Para terminar, es parte de la oposición que construye esos puentes, sí. Creo que es parte de la oposición que construye esos puentes. Claro. Creo que hay que construir la unidad. Y también el periodismo tiene que ser... Quizá la asignatura pendiente para la oposición hoy es armar un programa mínimo de coincidencias con vista futura. Esto todavía no ha cumplido. Sé que quieren cumplir, pero todavía no cumplieron. Gracias a los tres, Gracias. como siempre. Pausa y estamos con las conclusiones.